Hola a todos, mi nombre es Joana González y junto con Viviana Ancarita somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la especialización de Neuropsicología de la Educación. En esta oportunidad hablaremos sobre la sinapsis, presentada al docente Nicolás Guevara. Iniciaremos hablando sobre el impulso nervioso y podríamos definirlo como la señal eléctrica que recorre las neuronas y permite la comunicación entre diferentes partes del cuerpo. Este proceso es fundamental para todas nuestras funciones corporales, desde mover un músculo hasta recordar un evento. Para entenderlo en profundidad, vamos a explorar más a detalle algunos conceptos claves, como serán el potencial de membrana, potencial de acción, bomba de sodio-potasio, ley del todo o nada, la sumación espacial y temporal y por último la sinapsis. En cuanto al potencial de membrana, encontramos que las membranas están estructuradas de modo que exista un potencial eléctrico entre el interior de la neurona, que sería negativo, y el exterior, que sería positivo. Este proceso se da gracias a una bomba de iones que vamos a ver más adelante. El potencial eléctrico normal de una membrana debe ser de menos de 70 MV. Y esto es el resultado de una supermeabilidad selectiva de iones. Entonces encontramos que tenemos dos tipos de membrana. Tenemos una membrana permeable, que es cuando recibe iones inorgánicos, y una membrana permeable, que es cuando recibe directamente proteínas. En pantalla vemos directamente cómo se genera este proceso. Bueno, como lo mencioné anteriormente, la bomba de iones o bomba sodio-potasio se encarga de mantener una concentración casi constante de iones entre el exterior y el interior de una neurona. Esta bomba se encarga de mantener gradientes tanto de sodio como de potasio y los transporta a través de una proteína que se llama ATP-pasa. Este proceso, a grandes rasgos, se encarga de extraer sodio del espacio extracelular y de importar potasio al espacio intracelular. Entonces, por eso vemos acá en pantalla una imagen en la cual se ve el proceso tanto de sodio como de potasio, cómo ingresa y cómo sale de la neurona. Este proceso se da gracias a un equilibrio entre una fuerza química y una fuerza eléctrica. La fuerza química crea dos procesos, entonces mueve sodio al interior y mueve potasio al exterior. Y la fuerza eléctrica tiende a mover sodio y potasio al interior. Entonces esto es lo que genera como tal el equilibrio para que se pueda mantener. Otro elemento importante que encontramos en la sinapsis son los potenciales de acción. Entonces, los potenciales de acción se identifican directamente con la gráfica que vemos en pantalla. Para entenderlo un poco más, vamos a comprender que las neuronas se van a comunicar gracias a los potenciales o impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos se dan cuando la neurona crea como tal una despolarización de aproximadamente 100 MV, que es este potencial de acción cuando logra aumentar, lo que vemos acá en la gráfica, el pico. Este potencial de acción se da gracias a señales eléctricas autorregenerativas que tienden a propagarse por medio de la neurona y también a lo largo del axón, como lo vemos en pantalla. Para finalizar, este proceso se da gracias a canales de sodio, es decir, los canales de sodio se activan, es decir, que se abren y crean o aumentan la permeabilidad que tiene la membrana hacia el sodio. Continuamos con la ley del todo o nada, y esta describe la forma en que las neuronas responden a los estímulos. Se refiere a cómo una neurona genera un impulso nervioso o potencial de acción de una manera binaria, o dispara completamente o no lo hace, pero no hay términos medios. Este principio es fundamental para la señalización nerviosa eficiente. El proceso se da de la siguiente manera, iniciando sobre el potencial de la membrana en reposo. Esta, en su estado normal, la membrana de la neurona tiene una diferencia de carga entre el interior y el exterior, con el interior siendo más negativo. Debe ser menor a menos 70 milivoltios aproximadamente.
Esta diferencia se debe principalmente a la distribución de iones de sodio y potasio. Seguido está la estimulación, y es cuando una neurona recibe un estímulo y este se puede alternar y esta puede alterar, la permeabilidad de su membrana, permitiendo que los iones de sodio entren en la célula. Esto hace que el interior de la neurona se vuelva menos negativo, y este proceso se define como despolarización. Para que se dispare un potencial de acción, la despolarización debe superar el umbral específico. Generalmente debe ser menor de menos 55 milivoltios. Si el estímulo no alcanza este umbral, no habrá impulso nervioso. Posteriormente, sigue el todo o nada. Y esta, a su vez, mientras que el potencial de la membrana alcanza el umbral, se genera un impulso nervioso completo. El impulso viaja a lo largo del axón de la neurona sin perder la intensidad, asegurando que el mensaje llegue eficazmente al destino. Si el estímulo es demasiado débil para alcanzar el umbral, no se genera ningún impulso. Posteriormente sigue la repolarización, y después de que se genera el potencial de acción, la neurona necesita volver a su estado de reposo. Esto ocurre cuando los canales de potasio se abren y el potasio sale de la célula, restaurando el potencial negativo en el interior de la neurona. Luego está el periodo refractario. Después de que una neurona se dispare, pasa por un breve periodo de tiempo durante el cual no puede generar otro potencial de acción independientemente de la intensidad del estímulo. Esto asegura que los impulsos nerviosos viajen en una sola dirección y permite que la neurona se recargue. Continuamos con la sumación espacial y temporal, que es el disparo de un impulso que eso no solo depende de un solo impulso, sino que también de cómo se integran múltiples estímulos. Esto nos lleva a los conceptos de sumación espacial y sumación temporal, dos formas en que una neurona procesa los estímulos que recibe. Entonces iniciaremos explicando sobre la sumación espacial. Y esta ocurre cuando una neurona recibe estímulos de múltiples fuentes al mismo tiempo, es decir, varias neuronas presinápticas envían impulsos a las mismas neuronas posinápticas. Si la suma de estos impulsos es suficiente para superar el umbral, la neurona dispara un potencial de acción. Ejemplo: imaginemos que varias personas están empujando un coche hacia adelante. Cada una de ellas aplica una pequeña fuerza, y si suficientes personas lo hacen al mismo tiempo, el coche se moverá. En el caso de las neuronas, si varios estímulos llegan desde diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo, estos se suman haciendo que la neurona genere un impulso nervioso. Y en la sumación temporal se refiere a la sumación que ocurre cuando una sola neurona presináptica envía múltiples impulsos seguidos a la alta frecuencia. Si los impulsos llegan lo suficientemente rápido, pueden sumarse para superar el umbral y disparar un impulso nervioso. Ejemplo: imaginemos que una persona está empujando el coche de forma continua. Si esa persona impulsa con suficiente frecuencia y fuerza en un corto periodo de tiempo, eventualmente moverá el coche. Lo mismo sucede con una neurona si recibe los estímulos repetidos en un tiempo corto. Se puede generar un impulso nervioso. Por otra parte, la sinapsis es el punto de conexión entre neuronas. Es decir, es el sitio de conexión entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora.
A través de la sinapsis, las neuronas se comunican mediante neurotransmisores químicos que transmiten señal de una célula a otra. Existen varios tipos de sinapsis y podemos encontrar la sinapsis eléctrica. Y en este tipo de sinapsis, las células están conectadas directamente a través de uniones o hendiduras, lo que permite que los iones pasen directamente de una célula a otra. La señal es rápida pero menos flexible. Estas sinapsis son comunes en sistemas donde se necesita una respuesta rápida y sincronizada, como el músculo cardíaco. También existe la sinapsis química, y este es el tipo más común de sinapsis. Aquí el impulso nervioso no pasa directamente de una célula a otra, sino que se libera un neurotransmisor que actúa como un mensajero químico. Cuando un impulso llega al extremo del axón de una neurona, es decir, el botón sináptico, se liberan neurotransmisores en un pequeño espacio llamado hendidura sináptica. El proceso de la comunicación sináptica se da de la siguiente manera. Primero, el potencial de acción llega al botón sináptico. El impulso nervioso viaja por el axón de la neurona hasta llegar al botón sináptico. Luego se da la liberación de neurotransmisores. El impulso provoca la entrada de iones de calcio al botón sináptico, lo que desencadena la liberación de neurotransmisores almacenados en la vesícula. Estos neurotransmisores se liberan por la hendidura sináptica. Después se da la unión de receptores, y aquí los neurotransmisores se unen a los receptores específicos en la membrana de la neurona postsináptica o en la célula efectora. Seguido a eso está el momento excitatorio, y es donde el neurotransmisor provoca la entrada de iones de sodio en la célula, y la célula postsináptica se despolariza acercándose al umbral para disparar un nuevo potencial de acción. Luego ocurre el momento de inhibitorio, y es donde el neurotransmisor provoca la entrada de iones de cloruro o la salida de potasio, y la célula se hiperpolariza, haciéndola menos propensa a disparar un potencial de acción. Por último está la terminación de la señal, y aquí los neurotransmisores son eliminados rápidamente de la sinapsis, ya sea por la recaptación, es decir, el regreso a la neurona presináptica, o la degradación de enzimas o difusión fuera de la hendidura sináptica. Esto asegura que la señal sea breve y precisa. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.